Perfecto. Pues buenas noches a todos y a todas. El día de hoy vamos a hacer una presentación, bueno, se va a dar una presentación como una continuidad de la charla de la semana pasada, que estuvo súper interesante, y pues básicamente tiene mucho que ver con la parte digestiva y la importancia de todo esto. Así es que para esta noche tengo el honor y el gusto de presentarle a un apasionado de la salud, eh, amigo, puedo decir ya, después de tanto tiempo trabajar juntos. Y pues como les digo, es un apasionado de la salud, lleva más de 30 años investigando y estudiando alternativas para cuidar la salud de sus pacientes. Él tiene una licenciatura en homeopatía por el Instituto Superior de Estudios Homeopáticos, una certificación por el Tecnológico de Medicina Natural. Entonces, y se la ha pasado investigando qué alternativas. Hola, Pau. Y todo esto desde Guadalajara. Entonces, esta mujer, bienvenida. Y esto es lo que vemos. Mira, estamos de Guadalajara, Villahermosa, Ciudad de México, Estado de México. Ya vemos de diferentes lugares de aquí de la República y a veces se conectan de otros países. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Entonces quiero dejarles este espacio, sin más preámbulo, a mi queridísimo Alex Guzmán desde Guadalajara, Jalisco, especialista literalmente en todo lo que es alternativas de eh, medicina natural, no sé si decirle así, pero es un tema muy, muy interesante. Así es que investigaciones lo han traído hasta acá, a Fusion. Así es que, adelante, Alex. El escenario es todo tuyo. Gracias, Mike. Buenas noches a todos. Pues bienvenidos y como siempre un gusto compartir con ustedes. Pues como bien dijo Mike, vamos a platicar un poquito extendiendo el tema. Desgraciadamente ya la semana pasada no me pude conectar, pero extendiendo el tema de la condición de los probióticos, bueno, de la microbiota. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema y si les parece les comparto la presentación. Ah, Ah, buen punto. Tenemos tan dominado esto que se nos olvida que tenemos que hacer ciertos detalles. Adelante, Alex. Sale, vale, gracias. Ok, ustedes me dicen cuando se vea completa la pantalla. Listo. Perfecto. Bien, bien. Bueno, inteligencia digestiva. Resulta que los perritos y los gatos también son inteligentes, ¿no? Y se emocionan y tienen casi los mismos números de neuronas que nuestro intestino, curiosamente. Entonces, cuando ustedes dicen es que estás actuando visceralmente, pues sí, muchas veces el otro cerebro es el que piensa por nosotros y las emociones nos ganan. Y bueno, pues ahí en donde están esas emociones, ese fulgor de este tipo de arrebatos, pues es precisamente los intestinos. Ahí en los intestinos tenemos la cantidad de neuronas casi las mismas del cerebro de un gatito o de un perro pequeño, imagínense nada más. Así que las emociones afectan a la digestión y la digestión afecta a las emociones, ¿no? Y entonces, pues en el intestino hay millones de neuronas, sino cientos millones de bacterias, las cuales influyen en nuestra personalidad, no nomás, y no nomás en la personalidad, también en lo que queremos comer, en lo que se nos antoja, porque curiosamente parece ser que no se nos antoja acá, sino que se nos antoja acá, y son las bacterias intestinales, la microbiota, muchas veces las que deciden qué queremos comer. Entonces, de acuerdo a las necesidades de estos bichos que están de huéspedes en nuestro cuerpo, pues actuamos tanto en lo emocional como en algunas condiciones conductuales, ¿no? Entonces, la microbiota, así como se habla de un genoma, eh, tenemos un microbioma, ¿sí? La microbiota o estas bacterias intestinales es como una huella digital bacteriana en nuestro cuerpo. Entonces, todos tenemos diferentes cepas y
viene desde que nuestra madre si nos tuvo por el canal de parto. Muchas de estas bacterias venían en este canal de parto y eran parte de la microbiota de nuestra madre. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante porque es la primera transmisión, digamos, bacteriana genética o de genética bacteriana en nuestro organismo. Y de ahí, paulatinamente, con nuestros hábitos, se va modificando y se va armando esta huella digital independiente de cada uno de nosotros, ¿no? El intestino es nuestro segundo cerebro. De esto fue la plática la semana pasada. Bueno, pues resulta que un doctor de la Universidad de Columbia, Nueva York, el doctor Mitchell Harrison, este, estuvo llevando por años esta investigación y nos dice que llevamos un órgano sensible e inteligente en el abdomen, ¿no? Que hay en esta pared intestinal más de 200 millones de células nerviosas, o sea, neuronas, y se distribuyen a lo largo de nuestro tracto digestivo, posibilitando la digestión y otras condiciones, ¿no? Es un sistema súper complejo, ¿sí? El proceso digestivo es totalmente complejo porque imagínense que es un laboratorio en vivo, pues nuestras condiciones se regulan en milésimas de segundos, se están haciendo ahí los cálculos y demás. Eh, para desintegrar un alimento en porciones diminutas, el organismo puede absorber, y que el organismo las pueda absorber, se necesitan una multitud de células nerviosas para que esto se procese, ¿no? Que esta información la mande al estómago, la mande al hígado, nuestras papilas gustativas y demás, y entonces se empiece a hacer esta condición de tan compleja que es la digestión, porque en el mismo momento que estamos comiendo la mezcla de alimentos, de repente estamos consumiendo carbohidratos, proteínas, grasas, aminoácidos, minerales y demás, y el cuerpo está sintetizando a nivel enzimático todo esto para poderlo absorber y poderlo asimilar y aprovechar de alguna manera, ¿no? Entonces, imagínense lo complicado que es. Nuestros dos cerebros, en realidad, uno es el sistema nervioso central, que es el que conocemos normalmente como cerebro, y bueno, pues está acá arriba y baja por la médula espinal y manda la información a todos los órganos. Y el otro cerebro es el sistema nervioso entérico. Este fue, antes de que evolucionáramos en lo que ahora somos, fue, digamos que el primer cerebro que tenían los pluricelulares. ¿Cuál era la prioridad de este cerebro? Encontrar alimento y procesarlo. Nosotros fuimos evolucionando y entonces esto separó la función cerebral, la distanció un poquito de la función intestinal en cuanto a la condición nerviosa, sin dejar de estar conectados, porque por ahí hay un nervio vago que es el encargado, ¿no? Se puede decir que les decía, pues el cerebro original es este entérico, ¿sí? Expertos hablan que este sistema entérico, los primitivos organismos o los organismos más primitivos, multicelulares o pluricelulares, disponían solo de este tracto digestivo y este era el cerebro y realmente la única función era sobrevivir buscando alimento y cómo procesar este alimento, ¿no? Entonces, el cerebro craneal, nuestro cerebro, fue creado para mejorar nuestra dieta y posteriormente eh, se formaron los oídos, los ojos, se facilitaron para la búsqueda del alimento. Sin división de trabajo, hoy utilizamos toda nuestra energía en digerir y volver a digerir, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la- la evolución que tuvo este cerebro de alguna manera fue el que pudiéramos separar esta función y empezar a tener una mayor digestión. Eh, el, en este desarrollo se generó a partir del dominio del fuego, ¿no? A uno de los antepasados habían matado a lo mejor un mamut y este, en el relajo ahí con el manejo ya del fuego en una fogatita, a más de uno se le cayó un pedazo de carne dentro de esta fogata
y eso le cambió el sabor a la carne y le ayudó a masticar y a digerir más rápido este alimento. Y entonces el cuerpo recibió de una manera más rápida, sin tanto esfuerzo físico y pérdida de energía, esta digestión, ¿no? Este, se obtuvo 16 veces más energía con este proceso y el cerebro funcional pudo desarrollarse mejor, ¿no? Entonces, esto es una de las evoluciones. Anteriormente se dice que teníamos un cerebro entre unos 700, 800 gramos y ahora nuestro cerebro pesa más o menos como kilo y medio, kilo 600, ¿sí? Entonces, esto nos permite pensar y desarrollar y meternos en más broncas, porque claro, esto nos ha puesto más retos, pero esto ayudó también a que la función digestiva se separara un poco y esto nos ayudó a desarrollarnos de las dos formas, ¿no? Eh, esta constante comunicación se vale, les decía yo, a través del nervio vago, de la conexión por el nervio vago, se viajan los neurotransmisores, que es el idioma de nuestro cerebro y nuestro cuerpo, ¿sí? Y esos son eh, bioquímicos que de alguna manera manejan nuestro comportamiento, ¿no? Digamos que los neurotransmisores serían como las palabras que utilizan las células nerviosas para comunicarse entre ellas y generar una función o una condición, un efecto en nuestro organismo, ¿no? Una de esas tantas palabras sería, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, las endorfinas y muchas que anteriormente pensábamos que solamente se creaban y se manejaban en el cerebro, y ahora sabemos que nuestro intestino tiene, por ejemplo, de la serotonina, más de un 80%, 95% se produce en el tracto digestivo, ¿no? Entonces, la serotonina en el cerebro craneal, la serotonina significa bienestar, ¿no? Es esta sensación de sentirnos en control y sentirnos tranquilos, es gracias a la serotonina. En el estómago determina el ritmo de nuestra actividad intestinal y regula el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, si se fijan, ese mismo neurotransmisor, esa misma hormona, digamos, nos ayuda en el cerebro a sentirnos relajados y en el intestino a mejorar su función y a elevar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el 95% de la serotonina se produce en el tracto intestinal, o sea que el otro 5% en la hipófisis. Pero por medio del nervio vago tenemos comunicación continua. Cuando nos levantamos, nosotros el estómago dice, el cerebro dice, ¿qué vamos a hacer? Y el estómago le da una serie de órdenes increíbles para que esto todo funcione, ¿no? Cuando el cerebro y el intestino se comunican a través del nervio vago, se encaminan mensajes, la serotonina llega al cerebro a través de la sangre, eh, con efectos complejos que sobre nuestras emociones, ¿no? De repente, este exceso de información destinada al estómago llega al cerebro y puede ser condición de malos entendidos. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente cuando no tenemos una digestión suficiente o funcional, este nivel de hormonas en cuanto a la serotonina puede ser variado y entonces producir desde un problema eh, de ansiedad o de depresión, pudiera ser, ¿sí? Por cuestiones meramente digestivas, ¿no? Entonces, esta influencia emocional, sabemos que los sentimientos afectan al estómago, pero ahora también sabemos que el estómago afecta a los sentimientos, ¿no? Incluso muchas personas que son tratadas por depresión o por ansiedad, eh, cuando empiezan a darle un tratamiento a nivel nutricional y mejoran sus condiciones en microbiota, la evolución del paciente es increíblemente diferente, ¿no? El sistema nervioso entérico influye en nuestros sentimientos. Al recibir o al enviar la señal al cerebro, no somos conscientes de esta señal, pero puede afectar la percepción de nuestro entorno, ¿no? Ustedes lleguen a cualquier oficina donde haya una persona que trae gastritis o colitis y va a ser una persona que está errática, furibunda, enojona, explosiva y demás, y a veces incluso esto puede transmitirse a los compañeros, ¿no? Porque el mal humor, desgraciadamente, igual que el buen humor, de repente se puede contagiar,
pero en realidad muchas veces el problema de este comportamiento emocional no se deriva de una función o de un efecto de un evento emocional solamente, sino de la combinación de esto y una mala digestión o una mala dieta, ¿no? Entonces, subconsciente, nuestra capacidad para pensar positivo, de luchar contra las depresiones y los miedos, puede que estén determinados por señales que nuestro intestino envía al cerebro. De esta manera influye en nuestro subconsciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto puede afectar? ¿No? Hay muchos neurotransmisores, como el GABA, que eh, ciertos probióticos nos pueden ayudar a estimular la formación. El GABA ayuda a la formación de neurotransmisores como la serotonina, y la serotonina nos ayuda también, por ejemplo, a facilitarnos la melanina para podernos dormir y descansar, ¿no? Óxido nítrico ayuda al vaciamiento gástrico, neuropéptidos facilitan la formación de noradrenalina. Estos neuropéptidos pueden estar en las pectinas de algunos alimentos y ayudar a que o más bien las pectinas de algunos alimentos como la manzana verde, pueden estimular estos neuropéptidos y ayudar a generar sensaciones de energía o de euforia, por ejemplo, pudiera ser. Sí, entonces, igual que la dopamina es la hormona del placer, muchos alimentos, por ejemplo, los carbohidratos, la dan mucho, pero curiosamente esta es antagonista a la serotonina, entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando la dopamina aparece, estos aparatitos son un estimulante de la dopamina, con los likes y demás, nos volvemos dopaminérgicos y también con la luz azul. Y entonces esto pone en decremento a la serotonina. Hay que tener cuidado con estos balances, ¿sí? Y es por eso que es importante que nuestra función intestinal esté al 100 para que estos neurotransmisores estén regulando continuamente, ¿sí? Padecimientos como el Parkinson, la depresión y el espectro autista pueden producirse en nuestro estómago por a- a- estas condiciones de trastornos gástricos, perdón, ¿no? En el Instituto de Patologías del Sistema Nervioso en Nantes, Francia, por medio de biopsias que no se podían hacer obviamente al cerebro, se empezaron a hacer biopsias a nivel en el intestino y encontraron tejido nervioso entérico dañado, el cual produce o afecta más a la condición en el Parkinson, en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, como un control nervioso en de nuestra psicomotricidad o de nuestra condición motriz puede ser afectada por una patología. De hecho, este mismo estudio ah, ah, comentaban que si estas personas que tuvieron Parkinson y aparte hablaron de otras enfermedades degenerativas a nivel neurológico, 20 años antes hubieran empezado a tratar las condiciones de su función intestinal, hubieran mejorado o evitado los trastornos a nivel motor, ¿no? Entonces, fíjense cómo es súper importante, pues, el que haya una buena función intestinal para que los demás órganos y funciones se regulen junto con el sistema nervioso central, ¿no? Nuestro sistema digestivo está poblado por más de 100 millones de bacterias, bueno, hace ratito dijimos que 200, que es un poquito menor al número de estrellas en la galaxia, según se dice, el ecosistema más densamente poblado de la Tierra, y 10 veces más bacterias en nuestro intestino que en todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, somos más bichos que genes en realidad. Y mucha de nuestra genética tiene que ver con la genética de estas bacterias que nos poblan y que nos hacen, si vivieran en simbiosis completa, o sea, en una buena comunicación y comunidad, no nos enfermaríamos. El problema es que de repente ciertas condiciones que aplicamos en nuestras dietas o en nuestras actividades modifican el comportamiento y las condiciones donde viven estas bacterias
y entonces unas se multiplican y es ahí donde empieza a haber, y otras disminuyen y es donde empieza a haber un desequilibrio en el comportamiento regular del cuerpo, ¿no? Entre otras cosas, pues, no podríamos sobrevivir sin estas bacterias. Somos seres bacterianos totalmente. Es por eso que de repente estos ataques continuos de antibióticos y de medicamentos para matar virus, bacterias o hongos a veces llegan a ser contraproducentes porque somos parte, o bueno, estos son parte de nuestro microbioma, son parte de nuestra constitución y cuando hacemos un envenenamiento de algunos de ellos, eh, se hace un desequilibrio y puede generar condiciones más graves de las que probablemente hubiéramos tenido, ¿no? Más ADN bacteriano que ADN humano hay en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por cada microbio, o más bien el microbioma de 1 o 2 kilos en el cuerpo, produce 305 de nuestras calorías, o sea, nos ayudan en la digestión, nos ayudan en la producción energética, nos ayudan en el aprovechamiento de la energía y también nos ayudan en el equilibrio de ciertas enfermedades, porque incluso hay virus o bacterias en nuestro cuerpo que combaten a otras o las tienen a raya para que no haya ciertos desequilibrios, ¿no? También nos ayudan a decidir qué resulta tóxico o no de nuestros alimentos y son bacterias que con las cuales no podríamos sobrevivir, ¿no? Entonces, hay enfermedades como la toxoplasmosis que se han investigado en donde de repente los ratoncitos de laboratorio se hacen, que llegan a tener este contagio, eh, empiezan a tener un comportamiento de atracción, incluso sexual, por los gatos. O sea, es loquísimo, pero cómo una bacteria puede cambiar la condición. Se hacen muy agresivos los ratoncitos, muy aventados, y de repente esto es solamente por el comportamiento de una condición bacteriana que afecta su microbioma, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? Quienes somos no está definido solamente por componentes humanos, sino que estamos influenciados por nuestros antepasados bacterianos que habitaron millones de años antes este planeta y adquirimos un repertorio genético que es mucho mayor al nuestro y por eso es que las bacterias afectan el quién y cómo somos, ¿no? Esto lo dice uno de los investigadores de la Universidad de McMaster en Hamilton, Canadá. Eh, Hay diferentes investigaciones que se han hecho. Los cambios a nivel nervioso, por ejemplo, el consumo de probióticos cambian los procesos en el cerebro y sobre todo en el referente al estrés, ¿no? O sea, el consumo de probióticos, según investigaciones de la Universidad de California, de Kristen Tilsley, esta investigadora pues habla sobre la condición del microbioma y esta cuestión de la microbiota a nivel intestinal, por ejemplo, nos presenta situaciones en donde la disbiosis, que es esta falta de bacterias intestinales benignas y de una mucosa intestinal fortalecida, puede producir diferentes tipos de alteraciones a nivel de salud, perdón. ¿Sí? Lo que conocemos como intestino permeable es precisamente esto de lo que les hablo, es una disbiosis, una falta de bacterias funcionales y de la mucosa que permite que de repente se abran las vellosidades y se filtren partículas, pueden ser alimentos, pueden ser eh, virus, bacterias, hongos, al torrente sanguíneo, afectando nuestro sistema inmune, afectando la absorción nutricional, afectando procesos neurológicos y afectando a la inflamación sistémica, esta inflamación crónica de la que hablamos hace no mucho, pues tiene que ver con esta situación, ¿no? Imagínense que de repente, por ejemplo, alergias alimentarias como la alergia al gluten, no es tanto porque no puedas digerirlo, sino porque muchas veces esta disbiosis permite que estas pequeñas partículas que se trataron de digerir entren en el torrente sanguíneo y produzcan una reacción al sistema inmunológico en donde al no reconocerlo como virus, bacteria o hongo, lo encapsulan
y tratan de atacarlo y al no tener una respuesta funcional como lo hacen con los virus, bacterias y hongos, entonces mandan a traer más refuerzos y esto produce inflamación, produce alergias, estornudos, reacciones cutáneas, temperatura, vómitos, mareos, o sea, muchas reacciones que el cuerpo o síntomas que el cuerpo utiliza para hacer un llamado de atención y como parte incluso a veces de la propia desintoxicación del cuerpo. Entonces, son mecanismos en ese sentido, ¿no? Eh, el sistema mayor inmunológico en nuestro cuerpo se encuentra en el intestino, ¿no? Hablamos que casi el 80% de la función inmunológica ya en la edad adulta tiene que ver más con el intestino que con el timo y otras partículas que anteriormente eran más importantes cuando éramos más niños, ¿no? El timo a los 12 años deja de ser el que encabeza la condición de defensa y entonces lo que es la médula ósea y el intestino se encargan de crear los componentes más importantes de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el investigadores como el investigador Patrick Cani, de la Universidad Católica de Lovania en Bélgica, insiste que personas obesas están eh, bueno, hay bacterias que ayudan a disminuir o a estimular la quema de grasa o estimular el metabolismo. Entonces, lo que hicieron en estas personas fue extraer de personas donde encontraron este tipo de bacteria o de probiótico, extraer una muestra e inocularla vía rectal en personas obesas, de personas delgadas obesas, y esto empezó a modificar el comportamiento digestivo y la quema de grasa. Entonces, por ahí tenemos en algunas partes del mundo un producto que se está utilizando, que son probióticos en sal, que se le ponen a los alimentos y nos ayudan a quemar la grasa visceral. Entonces, así de funcional son los probióticos, ¿no? Bueno, pues saben que en México la obesidad es un factor de riesgo. El 10% es un factor genético, el otro es por cuestiones bacterianas, por falta de una buena condición digestiva, bueno, más bien microbiota, y pues el otro porcentaje mayor es del 80% es por nuestros malos hábitos nutricionales y de actividad física, dormir bien, hidratarnos y todo esto, ¿no? Entonces, hay padecimientos fisiológicos relacionados con esta condición de la disbiosis y de la falta de una regular digestión y una buena condición bacteriana, como la artritis, los problemas inflamatorios en general, asmas, alergias, problemas de la piel, problemas renales, problemas digestivos y trastornos inmunes, como todas estas enfermedades autoinmunes, o degenerativas que conocemos. Bueno, muchas de ellas tienen una raíz en esta condición de irregularidad bacteriana y de la toxicidad que ésta se genera y que nuestros sistemas al estar inflamados y no estar funcionando adecuadamente, no pueden deshacerse de ella. Entonces empieza una reacción de autodefensa en la que caemos en enfermedades como estas autoinmunes, ¿no? Entonces, eh, los pre y los probióticos son importantes para reforzar y mejorar estas condiciones. Pueden ayudar a personas como eh, personas con el espectro autismo, ¿sí? Y otros trastornos neurológicos. Por ahí hay un caso de una señora que al empezar el consumo de probióticos disminuyó hasta un 50% de su tratamiento para la esquizofrenia, ¿no? Una persona que por ahí nosotros conocíamos, y eso a mí se me hizo súper interesante porque lo único que había modificado entre sus actividades y su dieta, aparte del tratamiento que llevaba médico, fue agregar el consumo de probióticos en su dieta y mejoró un 50% que le tuvieron que quitar la medicación para que se regularan sus condiciones solamente con el consumo de probióticos. Es súper interesante, ¿no? Entonces, problemas como la dislexia, la dispraxia, que es la falta de habilidad motriz, la depresión, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos bipolares y epilepsia, que pueden ser eh, provocados o incrementados por esta condición de toxicidad y falta de microbiota o de una buena condición probiótica, ¿no? Entonces, les decía, la disbiosis son esta anomalía que pueden generar
en nuestro sistema inmunológico y eh, todo tipo de enfermedades degenerativas, ¿no? El 85% de nuestro sistema inmune se encuentra en la pared intestinal, sí, ahí están las placas de Peyer, y es un hecho establecido, pues, que eh, desde 1930 y 1940 que se empezaron las investigaciones, se ha estado confirmando esta situación, ¿no? Que el sistema inmune tiene que ver mucho con nuestra función intestinal. ¿Qué otras consecuencias puede tener la falta de bacterias de bacterias benignas y de mucosa en nuestra pared intestinal? Bueno, que este tipo de animalitos como la tenia, que es lo que conocemos como solitaria, que pueden llegar en un intestino a encontrar animalitos de estos hasta de 8 metros, ¿no? Es increíble. Imagínense que es como una sopa de estas ramen, ¿sí? Alargada, eh, vienen pequeños cuadritos, cada cuadrito tiene bolsas, sacos completos de huevecillos y la cola, como va madurando, va soltando estas bolsitas y se van liberando dentro del tracto intestinal. Y cuando hay esta disbiosis, el problema es que estos huevecillos puedan entrar en sistemas circulatorios y produzcan enquistamientos en pulmones, en hígado o en el cerebro, que es lo que conocemos como cisticercos, ¿sí? Entonces, el tener una buena mucosa intestinal y estas bacterias para que estén previniendo el que estos patógenos puedan aumentar en nuestro intestino, eh, la mucosa lo que hace es evitar que los dientes, hagan de cuenta que es una sanguijuela, las escarias y la tenia, que adosan se agarran de la pared intestinal para succionar sangre, como una sanguijuela, ¿sí? Bueno, cuando hay una mucosa intestinal funcional y hay suficientes bacterias, no alcanzan estos dientes a asirse y entonces solitas las avienta el sistema para afuera y el que no haya consumo excesivo de azúcares, de harinas, de carbohidratos, de lácteos, evita el crecimiento de estas bacterias o de hongos, por ejemplo, como la cándida, que de repente se nutre, o algunos patógenos se nutren de este hongo cándida. Entonces, hagan de cuenta que el cuerpo es tan sabio y la naturaleza, que estos ecosistemas que nosotros propiciamos con nuestra dieta se fortalecen o se disminuyen. Entonces, si tú quieres mantener una cándida intestinal, dale azúcares, dale carbohidratos, dale lácteos y vas a tener feliz a esta cándida, pero aparte vas a tener felices a otros patógenos que se alimentan de esta cándida. ¿Sí? Entonces, para evitar que estos protozoos, lombrices, hongos y virus se multipliquen y colonicen mayormente nuestro intestino, lo que hay que hacer es meterles cargas de bacterias benignas y de nutrimentos que no alimenten a esto, sino que alimenten a las bacterias benignas, también las huéspedes de nuestro intestino, las que ya viven ahí, para no permitir que las demás crezcan y entonces que salgan solitas del sistema sin necesidad incluso de medicarnos en contra de cualquiera de estas. Si nuestro intestino está funcionando, esto nos va a ayudar. Y bueno, ¿qué tiene la empresa para ayudarnos en ese sentido? Sabemos que hay un Prunex, que es este producto que nos ayuda a barrer el intestino, a limpiarlo, que ya sabemos que si eres constipado, pues esa es la mejor recomendación antes de un Floralip, tomarte un Prunex para que si se regulen tus evacuaciones y esto permita que tu función intestinal sea mejor y que estas bacterias sanas sobrevivan porque no están en la inflamación y se están intoxicando continuamente, ¿no? Eh, si eres estreñido o si tienes la intención de desintoxicarte, bueno, pues es un producto muy funcional. Pronex es un laxante suave, ya saben, tiene el extracto de la ciruela pasa, tiene anís estrella que evita la inflamación y bueno, tiene muchas propiedades que nos ayudan a mejorar la movilidad del intestino para poder tener una evacuación regular y desintoxicar o limpiar el sistema, ¿no? Pero para poblar la flora bacteriana o la microbiota, como se le llama ahora, pues tenemos esta maravilla que es el Floralip, que tiene tres cultivos de bacterias benignas, que es el Casei, que es el Acidophilus, que el Acidophilus es específicamente enemigo de la cándida, ¿sí? Y las bifidobacterias, que nos ayudan a regular. La ventaja es que estas tres hacen una simbiosis, se llevan muy bien y entonces fortalecen su trabajo
erradicando a muchas de las bacterias o poniendo a rayas bacterias que son parte del intestino, pero que no deberían estar en demasía, como la E. coli o Escherichia, sí, que son a las que le echamos la culpa de la gastritis y de problemas digestivos básicamente, pero en realidad no es que estas sean tan negativas como se dice, porque se utilizan para digerir algunos nutrientes, pero no deben de haber en demasía, tiene que haber más de las otras que regulan funciones más generales. Entonces, el Acidophilus, el Casei y las bifidobacterias van a fortalecer el funcionamiento de estas y junto con la granadina y la fibra prebiótica que nutren y ayudan a mejorar el funcionamiento y fortalecer estas bacterias, también van a ayudar a fortalecer las bacterias naturales huéspedes de nuestro intestino. Hay miles y miles de diferentes cepas dentro de nuestro intestino. Bueno, pues la granadina, aparte, a estas tres les va a ayudar que cuando nosotros abrimos el sobrecito y lo hidratamos en un vaso de agua, se va a generar como una pequeña babita, que es un mucílago que protege a estos lactobacilos para que cuando entren en nuestro tracto intestinal, sobre todo cuando pasen por el ácido del estómago, pues no se mueran. Y entonces sí lleguen y colonicen el intestino, que es lo que más nos importa, y entonces empiecen a ir ahí a hacer sus colonias, su fortaleza, y empiecen a hacer el apoyo a nivel digestivo y la formación de enzimas y de otras necesidades que nuestro intestino necesita. ¿Qué beneficios nos trae aparte del consumo de estos probióticos? Bueno, subir el sistema inmune, evitar el estreñimiento, evitar la acidez y la gastritis, equilibrar esta microbiota, este simbioma dentro de nuestro intestino y sobre todo cuando llevamos un tiempo prolongado de consumo medicamentoso o después de un tratamiento de probióticos, nuestro intestino va a dar cuenta que lo vaciaron de bacterias por estos antibióticos y entonces cualquier bacteria, hongo, virus oportunista puede llegar y acaparar ahí el espacio y multiplicarse y entonces vamos a entrar en un problema más grave que el anterior. Entonces, tener un tratamiento probiótico después de un tratamiento antibiótico es lo mejor que puedes hacer. Tenemos otra bebida que nos ayuda también porque nos aporta probióticos también, pero ayuda también a limpiar el tracto urinario y mejora muchas condiciones de funcionamiento a nivel peristáltico por las condiciones de minerales que maneja los berries. La cáscara de piña nos ayuda a la desinflamación y el camu camu nos aporta vitamina C, también nos ayuda a subir el sistema inmune, equilibrio del pH, mejora la condición intestinal, evita que haya gérmenes y virus y bacterias a nivel genitourinario, a nivel sistemático, porque también regula el que no se peguen en ningún lado las bacterias, virus y hongos donde no deben de ser, y entonces es por eso que también nos sube muchísimo el sistema inmune, ¿no? Y una de las cosas importantes nos ayuda a eliminar el, el, el líquido en nuestro cuerpo, el exceso de líquido. Y fíjense que esto es lo curioso, lo interesante. Si nosotros quisiéramos hacer una desintoxicación eh, para liberarnos de esas citotoxinas que les mencionaba, que de repente, después de cualquier condición, todas las células consumen alimento y una vez que consumen esa energía, producen energía, generan desecho. Este desecho se va a nuestro líquido intracelular, ¿no? O extracelular más bien. Y entonces ahí en este líquido, imagínense toda la condición de toxinas. Si nuestros sistemas excretores, nuestros sistemas de limpieza no están funcionando bien, entonces va a ser una reacción de autodefensa del cuerpo y se va a generar una condición inflamatoria y se van a generar enfermedades degenerativas y bueno, lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, por eso es importante la condición de función de la condición probiótica, mejorar la desintoxicación del intestino, utilizar productos como el Cranval o el Alpha Balance que ayudan a limpiar torrente sanguíneo y demás, pero sobre todo fortalecer este segundo cerebro del cuerpo que ya vieron que es importante. Por eso yo siempre les menciono que la condición y la salud digestiva es importante en todos los casos. Entonces, en la ecuación de cualquiera de las combinaciones de los productos que nos recomiendan o que preferimos tomar de la empresa, pues tiene que haber un acompañamiento siempre de probióticos para mejorar nuestras funciones. ¿Sí? Y bueno, pues hasta aquí es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Vámonos. Perfecto, Alex. Pues fíjate que al final de cuentas reforzaste mucho lo de la plática anterior. Genial. O sea, y qué bueno que no estuviste porque esto quiere decir que están en la misma sintonía, que estás con esta Angélica, la nutrióloga, y pues
Lo que a mí me queda claro es cómo este tema yo no lo había captado de cómo trabaja todo este tema de las emociones. Ahora entiendo muchas cosas porque arriba estoy y abajo estoy. A veces sí puedo con el mundo y a veces no puedo con nada. Y todo esto tiene que ver con la flora intestinal. Y a partir de ahí he estado tomando el Floralip y la verdad es que es genial, genial. Así es que se lo súper recomiendo a todos y a todas. Así es que vamos a ver si hay preguntas. Vámonos a ver. Y es que fíjate, Mike, que es un círculo vicioso que podemos hacer un círculo virtuoso, ¿no? Ok, El tener una mala digestión altera la condición de pensamiento, pero tener una condición afectada a nivel nervioso altera más al intestino. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar por medio de la dieta la mejora al intestino, nos vamos a empezar a sentir bien y si ya con esa condición de sentirnos bien aplicamos a pensar positivo y a mejorar las condiciones de relaciones y demás, pues esto va a cambiar y entonces cada vez va a ser mejor y vamos a estar cayendo en menos problemas de depresión, de ansiedad y todo, que ahorita es una pandemia, la ansiedad y totalmente. la depresión, está increíble, ¿eh? Totalmente, Alex. Y yo siento, digo, para los que ya somos parte de Fusion, yo sé que aquí también puede haber clientes o gente que esté evaluando. El tema de aquí es que tenemos algo súper valioso, súper buenísimo, y hablo por mí, no lo valoraba, Alex. Y este tema de los probióticos, o sea, tomo mucho Vita, que es otro producto que manejamos. A mí me encanta el Cranval, delicioso. Y el Flora se ha vuelto ya parte de la despensa, o sea, de la dieta, ¿cómo se dice? De la despensa, ¿no? O sea, ya. Y a mí fíjate, el único que lo tomaba así constante es mi nieto, el que vive en Alemania. Le encanta, le fascina. Y ahorita ya mi nieta, que tiene 16 años, también lo toma porque quiere cuidar su piel. Entonces, todo esto que tú dijiste viene a reforzar esa parte y qué interesante. Entonces, los que ya somos socios, que estamos distribuyendo el producto, es una manera de poder apoyar a la gente, de aportar valor. Y como paréntesis, estaba leyendo un libro, yo tengo una editorial, y hay un libro que se llama Riqueza sin disculpas, y habla mucho de la salud, y la manera de generar riqueza es aportando valor y resolviendo problemas. Entonces yo creo que quien quiera hacer el negocio, con este producto puede ganar lo que quiera. Y Sí, lo digo en el buen sentido de la palabra porque estamos resolviendo un problemón tremendo. Entonces, si nos enfocamos a esto, es un tip que yo lo voy a empezar a trabajar. Lanzo el libro de Randy Gesh y me pongo a meterle ya con esto, porque tenemos para resolver una situación súper complicada aquí en nuestro México querido. ¿Cómo ves? así es, así es. Bueno, mira, aquí dice María Elena, para evitar las lombrices, ¿cuántos Floralip debemos tomar al día para tener una microbiota limpia y resistente? Eh, una condición de mejora en general, eh, porque no es solamente el consumir el probiótico nos va a ayudar a mantener una mejora a nivel intestinal, pero junto con eso tenemos que también ver dieta, ¿sí? Ya les dije, pues casi todos los bichos les encanta los productos que acidifican, entonces el azúcar, la leche, los carbohidratos, las harinas, van a fortalecer o a nutrir a estos bichos. Podemos tomar hasta 3 Floralips al día si queremos para mejorar lo que es la mucosa del intestino y fortalecer digamos, la cantidad de bacterias intestinales benignas en nuestro intestino, ¿no? Junto con eso, alimentos como el vinagre de manzana natural, eh, algunos fermentos que por naturaleza comemos, eh, puede ser un tepache, puede ser un pulque, puede ser, aquí en Guadalajara tenemos el tejuino, ¿no? Pero este consumo de probióticos lo que va a hacer es ir regulando el que haya las condiciones para que las bacterias que tenemos en nuestro intestino
no permitan, porque no estamos exentos de consumir alimentos con huevecillos de todos estos bichos. Incluso hay algunos microorganismos que ya viven en nuestro intestino, pero que les digo, Bernard lo decía muy bien, era del tiempo de Pasteur, no es el germen, sino el campo, ¿sí? Si nosotros le damos por ejemplo, el agave es una planta que crece en una tierra arcillosa, casi con mucho azufre o con muchos minerales fuertes, ¿no? No todas las plantas pueden crecer en este. Para que el agave se dé, tiene que haber estas cualidades en la tierra y entonces el agave va a crecer, ¿sí? Si yo le quiero poner ahí un rosal, a lo mejor el rosal no va a crecer, el rosal necesita una tierra menos arcillosa, a lo mejor más suave, con más carbonos, no sé, ¿no? A las bacterias, virus y hongos les pasa lo mismo. Hay unas que crecen mayormente con cierto tipo de alimentos y otras que crecen con otros alimentos, ¿no? Por ejemplo, si tú llevas una dieta vegetariana, no vas a fortalecer las bacterias que ayudan a la digestión de proteína animal. Si tú llevas, entonces, si tú le das a este vegetariano, a este vegano, un pedacito de carne, se va a sentir horrorosamente mal porque no tiene cómo digerir este producto, ¿sí? Si en cambio tú le das a alguien que es totalmente carnívoro puros vegetales, se va a fermentar este vegetal en su intestino, ¿sí? Por eso las vacas tienen una forma de digestión, ellos no comen proteína animal, pero comen proteína en el pasto, pero tienen cuatro estómagos para estar produciendo estos componentes bioquímicos para que se genere carne muscular, o sea, la carne de sus músculos, pero también la grasa y la leche que generan, ¿no? El león consume alimentos cárnicos, ¿sí? O sea, es totalmente carnívoro, tiene un estómago más pequeño, más fuerte en su acidez, pero lo primero que se come son las vísceras de los animales que matan, porque en esas vísceras hay bacterias que ayudan a la digestión de estos cárnicos para el león, ¿no? Entonces, todo es este juego de la bioquímica. Si tú le das a tu cuerpo azúcares, carbohidratos, tu cuerpo te va a pedir, o las bacterias de tu intestino se van a multiplicar, las que se nutren de esto, y entre ellas también estos bichos que son más incómodos, el hongo de la cándida, algunas esquerilla, algunas E. colis, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a sentirnos mal porque crece en porcentaje estas en vez de las que nos ayudan a digerir o a prevenir que entre una escaria y que se quede y que se multiplique y que se nutra, ¿sí? Si no hay alimento para esta escaria, la escaria igual se va a salir o no va a madurar ni siquiera el huevecillo de la escaria, que a lo mejor nos comimos en un taco callejero o en una torta de tamal, no sé, en lo que se les ocurra, ¿sí? Bueno, está cañón. Bueno, había un comentario antes de Rosangélica, dice, qué horror, ¿cómo saber si tenemos esos bichos? Ja, ja, ja. Esa pregunta Mira, es importante. hay estudios que se pueden hacer coprológicos y también de sangre, donde puedes ver ciertos mediciones en donde te puede decir que hay probabilidad de que tengas cierto tipo de virus, bacterias o hongos. Sí, en el coprológico te vas a encontrar particularmente pues las partículas que detonan el que haya o el que describen que hay este tipo de bichos, ¿no? Pero si nos preocupáramos más por mejorar nuestra dieta y por corregir esta situación que te digo de balance digestivo, en donde empiezas a ver que tus evacuaciones son comunes, que no tienes inflamación, que no te sientes cansado, que no tienes dolores articulares, eh, que la materia fecal no flota así bofa, sino que tiene cierta condición de densidad, de cerosis o de grasa y la compactación de la materia fecal. Entonces te vas a dar cuenta que es imposible que haya este tipo de crecimientos a nivel bichos en cantidades enormes que puedan afectarnos, ¿no? Te digo,
somos la mayor parte de nuestro cuerpo bacterias, virus y hongos, entonces siempre va a haber un componente, el estreptococo que tanto le echan la culpa al dolor de garganta, vive en la garganta. Solamente cuando cambiamos las condiciones físicas de esa zona, o sea, temperatura, viscosidad, humedad, temperatura, pH, le damos las condiciones para que se multiplique y entonces nos hacen un exudado y sale con que tenemos una infección de estreptococo. En realidad tenemos una multiplicación del estreptococo, ¿sí? Si nosotros cambiamos el pH de la zona, mejoramos el flujo circulatorio y bajamos la temperatura, ese estreptococo se muere sin antibiótico, sin tratamiento médico. ¿Sí? Pero entonces es lo que tenemos que enfocarnos a tener una regulación de la función intestinal por medio de nuestra dieta y nuestras actividades físicas, el buen sueño, la buena hidratación y demás. Y esto te va a asegurar al 100% que nunca vas a tener una sobrepoblación de las bacterias innecesarias en tu intestino. Ok, no inventes, qué cañón. Ah, Yasmín García, cuando una persona tiene gen de la obesidad activo, obesidad hereditaria, y aunque esté en plan alimenticio, sube más de peso, ¿qué sería lo primero que debe consumir? Ok, lo primero que tiene que hacer es dejar de echarle la culpa al gen. Te voy a decir por qué. No es que no sea, sino que es modificable, ¿sí? Según la epigenética, es solamente el 10% de nuestras problemáticas de salud tienen que ver con la genética, ¿sí? Lo demás son hábitos de vida. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer con este tipo de pacientes es ayudar a la desinflamación y a la desintoxicación de su organismo. Entonces, un tratamiento detox en el cual evitemos alimentos que en este paciente específico sobre todo lo inflamen. Yo tengo conocidas que se dedicaban a hacer dietas con lechuguita y demás y resulta que la lechuga las inflamaba más, ¿sí? Porque había precisamente esta condición de falta de bacterias benignas o funcionales que ayudaran en este proceso digestivo. Entonces, sí, como les mencioné en la plática, hay bacterias intestinales que nos ayudan a bajar de peso. No todos las tenemos, pero no todas las tenemos porque este estudio se hizo, por ejemplo, en una parte de Europa. Si se fijan, era en Yugoslavia, creo que sí. Bueno, era en esta parte de Europa donde el 90% de la gente tiene una complexión delgada, ¿sí? Entonces, parece ser que es una condición totalmente genética, pero si viéramos realmente, es más bien un biogen, ¿sí? De la microbiota, no del genoma, sino del microbioma, lo que puede generar por las condiciones alimentarias que tienen en esa zona. eh, por ejemplo, fue en Rusia donde se descubrió el lactobacilo del yogurt, ¿no? Bueno, para esas zonas. Entonces, hay ciertos alimentos que por generaciones se han utilizado en esas zonas y junto con su estructura ADN genético y su microbioma se mantienen en esta posición. Cuando se genera una obesidad en estas poblaciones, pues obviamente hay una deficiencia de ciertos comportamientos biológicos y estos investigadores dieron con una bacteria intestinal, probiótico, que al ponerlo, inocularlo vía rectal, o sea, lo sacaban del excreto de un paciente delgado y se lo ponían a un paciente obeso y mejoraba. En España estuvieron haciendo lo mismo con pacientes diabéticos, ¿sí? Una persona generalmente sana, extraían la materia fecal, hacían una separación y entonces inoculaban esta digamos, bolo de microbiomas a un intestino de una persona con diabetes y sus condiciones mejoraban, pero siempre y cuando se mantenía la condición, cuando su dieta y hábitos erradicaban el proceso de nutrir a las bacterias que predominaban el funcionamiento en el caso de la diabetes. Lo mismo en la obesidad, ¿sí?
aún sea una condición genética, toda la familia tiene este proceso de obesidad, ¿sí? Si tú a esta persona le empiezas a modificar, si le aplicas una condición de desintoxicación y empiezas a mejorar su dieta con productos que específicamente a ella no le inflamen, ¿sí? Vamos a encontrar alimentos generales que nos van a inflamar, carbohidratos, ¿sí? Sobre todo harinas, azúcares refinados, ¿sí? O sea, el azúcar externa, no el azúcar de las frutas o de las verduras, ¿sí? Que en algunos casos sí van a ser detonante para algunas personas, pero en otros no, ¿sí? Entonces, sí es un tema muy específico con esta persona, pero te aseguro que si empiezas a ayudarle con una desintoxicación y que modifique su dieta básicamente en evitar azúcares, carbohidratos y lácteos, va a haber un avance increíble en la condición metabólica y esto a la larga, incluso en la siguiente generación, ya no va a llevar una carga genética en su ADN de obesidad. ¿Sí? Ok, wow, sale. Delia, ¿cómo tomar los flora durante el día? Perdón, no aquí aceleraron un motorzazo y no alcancé a escuchar. ¿Cómo tomar los flora durante el día? Ok, si vas a tomar la dosis de 3 flora, pues tomarlos antes de los alimentos, de cada alimento, puede ser media hora o 1 hora antes, ¿no? Si lo vas a tomar nada más un sobre al día, puede ser en la mañana, temprano, o antes de dormir. Yo tenía la idea de que era mejor antes de dormir, pero he estado viendo he estado analizando ciertos factores y creo que voy a empezar a experimentarlo en la mañana porque en la noche el proceso de digestión, yo decía que lo ayudaba más, pero se alenta el sistema. Entonces, yo consideraría lo voy a empezar a tomar en las mañanas y ya les diré qué diferencia vi, pero creo que es mejor ahorita pensar tomarlo en la mañana en ayunas, si solamente vas a tomar uno, si vas a tomar los sobres al día, uno antes de media hora, 1 hora antes de cada alimento. Ok, sale. Por último, vámonos con Steffi. Doctor, una amiga tiene su niño con autismo, tiene 4 años de cajón, debe añadir flora, eso sí, y debe tomar medio sobre completo. Por su condición no acepta ciertos sabores. ¿Puede combinarse con yogur o alguna otra cosa? Sí, mira, eh, por ahí hay un libro que se llama La dieta GAP y los trastornos intestinales. La dieta GAP es GAPS. eh, es, eh, el nombre de GAPS en inglés, la traducción es algo como la referencia a trastornos intestinales y el sistema nervioso o psicológico, ¿no? Entonces, esta autora es una neuróloga rusa que se casó con un neurólogo inglés, los dos eran neurocirujanos aparte y pusieron una clínica. Se casan y su hijo en el primer año de edad le aparecen los síntomas o los signos del espectro autismo, ¿no? Entonces, ella, desesperada porque con el conocimiento como neurólogo, está haciendo los tratamientos convencionales y no ve una evolución en su hijo, entonces decide compartir más tiempo con el niño, dejar la consulta más tiempo y darle más tiempo al niño, y se da cuenta que ciertos alimentos como las harinas, los cereales, los azúcares y los lácteos hacían que el comportamiento nervioso, neurológico del niño fuera más complicado. Y entonces se mete a hacer una eh, maestría en nutriología y su tesis es una maestría, una dieta, que es esta dieta GAP, basada en una dieta de los años 40 baja en carbohidratos, en la cual lo que predomina es evitar leche, evitar azúcares, evitar cereales,
de todo tipo. Solamente en México su dieta permite el maíz porque lo nixtamalizamos por el tratamiento que hacemos con la tortilla, pero de todas las otras formas, el cornflakes y todo esto no lo recomienda y evitar los carbohidratos, ¿no? Papas y ciertas cosas. Incluir probióticos, grasas saludables, omega 3, aceite de olivo, aceite de aguacate, ajonjolí, grasas como la mantequilla o la manteca de cerdo y proteína animal. Es básicamente parte de su dieta. La dieta va variando, depende cada cierto tiempo en el mes, durante un año, y con esto ya logró que todos los síntomas que su hijo tenía desaparecieran en el transcurso de un año. ¿Sí? Entonces, esto pues se hizo muy importante en el medio del tratamiento para, para los pacientes con este tipo de estilo de vida o de estas condiciones de vida, ¿no? Entonces, algo que hay que evitar, ciertamente es muy complicado porque a estos niños de repente ciertas viscosidades o consistencias en los alimentos no les agradan. Ciertos sabores tampoco les agradan, pero tiene que ver, acuérdense también, con el tipo de bacterias intestinales que tiene o la falta de, porque el 90% de estos niños tienen problemas de alergias alimentarias y esto, vuelvo a repetirles, como les dije en la plática, tiene que ver con la disbiosis, con la falta de ciertas bacterias. Entonces, cuando tú empiezas a darle probióticos al niño y ciertos prebióticos como el vinagre de manzana, como el tepache, el tejuín, los eh, vas a fortalecer esta microbiota y cada vez al niño le va a interesar menos los carbohidratos, que es lo que lo altera. ¿Sí? Entonces, ir mejorando su dieta va a ser una condición de equipo porque no puedes tener alimentos que él no pueda comer en tu casa porque si los demás los comen y él no, va a ser una complicación en su sistema. Entonces, casi todos los que están en la familia o quien conviven con él necesitan también evitar estos tipos de alimentos para que a él no se le antoje y no vea como algo injusto que los demás puedan comer y él no, porque para un niño es difícil entenderlo así. ¿Sí? Entonces, mejorar estas condiciones, ayudar a lo mejor con el Alpha Balance a mejorar una nutrición, a fortalecerlo con el Vita, ¿sí? Como bebidas sustitutas de, sobre todo de juguitos y de bebidas que le pueden estar dando con azúcares. Entonces, ofrecerle el Cranval, el Alpha Balance, el Vita para la condición nutricional y fortalecimiento de su sistema, el darle una dieta fuera de estos productos y el Floralit para mejorar su condición intestinal, sus microbiotas. Entonces creo que con eso pueden ayudar muchísimo a la respuesta neurológica del niño y pues esperar a ver cambios en él. Pero te recomiendo busques este libro y le den incluso ya hay información en PDF en la red, ¿no? Que puedes buscarlo. Se llama la dieta GAP. Y eh, si me das un minutito, te puedo buscar la imagen, se la mando a Mike y quien te haya invitado, o si tú tienes el WhatsApp con Mike, o lo subimos al grupo para que tengan la imagen de la portada del libro y lo puedan investigar. ¿Vale? Sí, te la mando, me la mandas. Sí, sí. Sale Liz, te la mando. Ok, bueno, tomé una cátedra de esto. Dice este episodio de la línea de Erika. Sí, lo mandamos en Amigos por México, no se preocupen. ¿Sale? Bueno, Alex, como siempre, súper agradecidos con esta charla de cada martes, súper interesante. Y como yo les decía, tenemos oro molido en las manos para compartir y apoyar a mucha gente en México, sobre todo. Y pues los que están en otros países, definitivamente. Así es que, gracias, Alex. ¿Qué más te puedo decir? Que gracias. No, pues nada, nada. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos dentro de 8 días. Cualquier cosa, ahí nos vemos. Chao, chao. Bye. Bye, bye. Buenas noches.